Hola, muy buenos días. Pues miren, este video es para hablar sobre esto. La exhortación del Papa Francisco de Amoris y Laetitia. ¿Quién no se recuerda ya en el 2016 cuando muchísimos medios de comunicación, eh, influencers, youtubers, apologistas, gente del clero, de hecho hubo dubias, este video se trata sobre las dubias que le hicieron al Papa Francisco sobre esta exhortación y deshonestamente todos crucificando al Papa Francisco, diciéndole que ya estaba yendo en contra de la tradición, yendo en contra de la doctrina católica. Y se decía en ese tiempo, en el 2016, yo recuerdo porque en ese tiempo es que yo entraba apenas en este camino de Dios, empezaba yo a aprender sobre nuestra doctrina católica, que me empezaba a interesar a mí. Pero yo comencé con el lado izquierdo, yo comencé cuando yo también creí que el Papa Francisco con esta exhortación estaba yendo en contra de la Iglesia Católica, en contra de la doctrina. De hecho, si quieren juzgarme, júzguenme porque me lo merezco. Yo creía que el Papa Francisco era de los que estaban preparando el camino para el anticristo. Sí, yo sí creía eso. Honestamente. Pero ya me confesé, ya me arrepentí. Seguí estudiando y ahorita con este video que se los voy a dejar enseguida, está una explicación excelente. Yo en el 2016, cuando salió esto y años después, siguieron hablando del Papa, siguieron siempre sacando lo mismo, inventando, diciendo que el Papa Francisco estaba diciendo que ahora sí todos los adúlteros vueltos a casarse podían ir a comulgar y que el Papa Francisco estaba dando permiso, que estaba yendo en contra de la tradición, de la doctrina, que iba a destruir la iglesia desde adentro. En fin, hablaban deshonestamente y diciendo cosas que el Papa Francisco no dice aquí. Y luego con las dubias que hicieron varios cardenales también fue como leña al fuego donde la gente decía, miren, hay dubias que el Papa Francisco no responde. No responde, ¿por qué no responde? Porque no quiere responder. Entonces, de continuación, lo que voy a hacer es, voy a dejarles un video de Lupo Resner. Se los voy a dejar ahorita, enseguida de esta introducción que estoy haciendo, para que vean. Él explica de una manera excelente. Yo de verdad hubiera querido que en el 2016, cuando andaba este tema, hubiera salido alguien a explicarme de esta manera, como lo va a hacer Lupo en este video que les voy a dejar enseguida, qué es lo que verdaderamente el Papa Francisco estaba diciendo y las preguntas trampas, las dubias trampas que le hicieron al Papa Francisco estos cardenales, que después dieron pie para que otros crucificaran al Papa Francisco deshonestamente. Entonces, los dejo con este video de Lupo Resner. Compártanlo con todas las personas que ustedes conozcan que creen que el Papa Francisco hizo mal con esta exhortación. Amoris y Laetitia, no tiene pierde esta explicación que da Lupo, es una explicación excelentísima. Él es muy objetivo, diciendo dónde está el error, las preguntas trampas, dónde está verdaderamente lo que quiso decir el Papa Francisco y señalando siempre el error, la pregunta trampa, cómo es que querían culpar al Papa Francisco con estas dubias. Entonces, si quieren una explicación honesta y verdaderamente con un sentido católico, les recomiendo este video 100%. No tiene pierde, véanlo de principio a fin y compártanlo con más personas porque esto va a ayudar a hacer justicia. Ahorita que nuestro Papa Francisco acaba de partir a la casa del Padre, va a hacer justicia para todos aquellos que falsamente estaban culpando al Papa Francisco. Entonces, sin más nada, los dejo con el video y les digo, por favor, véanlo y hay que aprender todos juntos porque de verdad yo no he encontrado otra explicación tan puntual, tan objetivamente como esta de Lupo Resner.
Entonces, los dejo con el video y sigamos orando por nuestro Papa Francisco. Y pues nada, que Dios los bendiga y los dejo con el video de Lupo. Chao. La caverna del lobo. Lupus Fidelis Ecclesiae. Un canal al servicio de la fe católica. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a su canal, La Caverna del Lobo, en este día, todavía en la primera semana de Pascua. Y vamos pues a hablar de un tema que yo considero que es un tema importante, que quede testimonio en la historia de un acontecimiento que no es reciente. Ocurrió allá por el año 2016, al calor de la exhortación del documento pues del Papa Amoris Laetitia, que hablaba sobre la familia. A partir del signo de la familia surgió esta exhortación posinodal de Amoris Laetitia, que causó en algunos sectores de la iglesia una enorme controversia, digámoslo así, un gran revuelo, con reacciones viscerales, no bien sustentadas y mucha deshonestidad, donde no se quedó solamente a nivel de laicado, sino hubo en el clero posiciones que fueron sumamente difíciles. En este calor, poniendo esta gran introducción, se hizo muy relevante un evento donde algunos cardenales lanzaron 5 dubia. La dubia, bueno, dubium significa pregunta, dubium es en singular, dubia es plural, sería preguntas. Lanzaron la dubia, donde preguntaban supuestamente sobre el documento de Amoris Laetitia con la intención de aclarar supuestamente dudas que surgían del documento, y bajo el discurso de la defensa de la ortodoxia, la preocupación por la verdad, el cuidado pastoral y muchas etiquetas que se dieron al respecto de ese documento. Sin embargo, vamos a poner un poco en clave. Recordemos que esta dubia, estas preguntas, 5 preguntas, se lanzaron al Santo Padre, primero como debe ser, en privado para responderlas, pero no tuvieron paciencia. ¿Y qué hicieron estos cardenales? Las expusieron públicamente, es decir, lanzaron las dubias a la opinión pública mundial utilizando medios internacionales para generar una presión mediática sobre el Santo Padre, de alguna manera para obligarlo a responderlas, con el daño de que si no lo hacía, la sombra de la duda y la sombra del proceder ilegítimo caería sobre él. Este tipo de presión mediática que reprueba abierta y explícitamente el documento Donum Veritatis del tiempo de San Juan Pablo II, escrito por la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el prefecto entonces cardenal Joseph Ratzinger, donde muestra este actuar ilegítimo para los teólogos y pastores, o sea, generar el escándalo público como medio de presión para obligar al Santo Padre a responder estas preguntas. Para nadie es secreto que el Santo Padre decidió no responderlas. Guardó silencio, y eso generó un clima de cacería, de ataque discriminado contra la Santa Sede, contra el Santo Padre, acusándolo de traidor de la fe, de cobarde, de heterodoxo, etcétera, de destructor. No sé si tengan buena memoria, yo sí tengo buena memoria. Y recuerdo lo que se vivió en ese tiempo, una turbulencia, donde los que aventaron esto con las dubias después se quedaron callados, fingiendo humildad, fingiendo otro tipo de cosas. Sí, habían lanzado el torpedo, sabían lo que ocurriría. Y la pregunta es, ¿estas dubias eran honestas? ¿Eran honestas o no lo eran?
Y aquí, honestamente, vamos a hacer ese análisis. Entiendo que por la naturaleza de este análisis es polémico. Te invito a seguirlo con la mente abierta, a analizar cada una de las dubium que componen esta dubia y ver si realmente el Santo Padre hizo bien en no responderlas o no. Y bueno, lo dejo a su saludo. Algunos hermanos que se van conectando. Luis Ro, Dios te bendiga, hermano. Gracias por acompañarme. Leandro Giorni, también saludos. Sí sé que el horario es complicado para algunos. Siempre se podrá volver a ver este video. Y de hecho es lo que yo los invito. Véanlo, analícenlo con un espíritu crítico. Estoy abierto, por supuesto. Y lo que consideres que sea utilidad, compártanlo. Que el mensaje llegue a muchos. Hoy, que ya no tenemos al Santo Padre Francisco, que decidió defenderse en el silencio, en la humildad. Bueno, yo no soy el Santo Padre Francisco, yo sí voy a hablar. Y yo sí voy a decir, porque no pueden quedar estos actos de injusticia impunes y se pierdan en la memoria. Porque muchos de los responsables y muchos de los que hicieron leña del árbol caído con esta lluvia siguen vivos y siguen entre nosotros. Y bueno, que la historia ponga a cada quien en su lugar. Muy bien, pues vamos a iniciar. He llamado, voy a hacer una presentación, por lo que voy a compartir la siguiente pantalla. Las dubias de Amor y Leticia, el sabio silencio del Papa. Así he nombrado yo este trabajo, esta presentación, que iré dialogando con todos y cada uno de ustedes. Y vamos a explicar por qué el Papa mostró una gran sabiduría al decidir guardar silencio. Veamos un poco de contexto. Antes de eso, voy a iniciar con una cita bíblica del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 18. Entonces los fariseos se retiraron y celebraron un consejo para ver cómo podían sorprenderle en alguna palabra. Y le envían sus discípulos con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sí que te importe nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, respondió: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Este es un versículo muy significativo en la palabra de Dios, porque implica una trampa. Los fariseos habían puesto una trampa a Jesús, generando preguntas cuya respuesta prácticamente hubiera respondido un sí, hubiera respondido un no, sería una respuesta que serviría para acusar a Jesús, para acusarlo. No había respuesta correcta en los términos en los que fue planteada. Y esto no es un acto inocente. Y yo quiero iniciar con esto. Los fariseos eran conocedores, no eran ignorantes, no eran improvisados. Eran personas formadas en la ley, en las leyes, en las costumbres, en la Sagrada Escritura. Conocían lo que hacían y no hay inocencia aquí. Por eso Jesús les llama hipócritas y los desenmascara al decir: ¿por qué me tientan? Evidentemente conocemos la respuesta de Jesús, que trasciende la trampa, la evita y los deja en evidencia. Pásame una moneda, responde Jesús. ¿Quién es el rostro que aparece en esa moneda? Del César. Bueno, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, logrando desbaratar esta trampa. Pero era claro que era una trampa. Muy bien, partiendo de esta cita, ahora sí veamos el contexto y por qué la utilizo. En el año 2016, 4 cardenales presentaron al Papa Francisco 5 dubia, o sea, dudas. Ya les había dicho, dubia es el plural de preguntas, en singular sería dubium. Respecto a la exhortación apostólica Amor y Leticia, especialmente sobre su capítulo 8, que trata sobre el acompañamiento pastoral a los divorciados vueltos a casar. Las preguntas parecían, a simple vista, una búsqueda de claridad doctrinal. Sin embargo, su contenido y forma, ojo, su contenido y forma, y aquí me voy a empezar a referir a la estructura misma de las preguntas, revelan que no se trataba de dudas sinceras,
sino de preguntas redactadas para poner en duda la ortodoxia del Papa y presentar su enseñanza como una ruptura con la tradición de la Iglesia. Esto es a lo que me refiero concretamente. Y vamos a analizar esto. Yo no voy a juzgar, me voy a detener por caridad cristiana a juzgar el fuero interno de los 4 cardenales. De hecho, estoy omitiendo sus nombres, pero ahí están sus caras. Ya será cada quien que los pueda identificar. Por mera caridad cristiana, y no voy a hacer un juicio sobre su conciencia al hacerlo. Eso le compete a Dios y a ellos. Pero sí voy a analizar objetivamente el resultado que entregaron, es decir, las preguntas, y voy a sacar las conclusiones a partir de esas preguntas. Si los responsables de esas preguntas actuaron con malicia o con ingenuidad o con ignorancia, que de hecho yo lo dudo honestamente, no lo sé. No lo sé y no puedo saberlo. Pero con base en las estructuras de las preguntas, vamos a hacer los análisis pertinentes y a decir las cosas como son. Veamos. Para todos ustedes deben saber, las dubia, preguntas, son una forma tradicional de consulta teológica en la que se plantean cuestiones que requieren una respuesta clara, sí o no, afirmativo o negativo. Es decir, son preguntas para una respuesta sí o no, respuestas sencillas, respuestas cerradas. Esa es la estructura de la dubia. No es una petición para que se desarrolle un tema ampliamente. Esa no es la estructura de una dubia. Hay otros mecanismos para ese tipo de estructura si requerimos una respuesta de desarrollo. No es el mecanismo de la dubia. Y los que hicieron y decidieron usar el mecanismo de la dubia sabían perfectamente la estructura de este tipo de consulta al magisterio de la Iglesia, en este caso al Papa. Se responden con un sí o con un no. Y vamos a ver, sin embargo, que estas preguntas estaban formuladas con una estructura cerrada que es imposible responder, y este es el punto, sin que la respuesta, sea lo que sea, se vuelva en contra del Papa. Todas las preguntas, las 5 dubia, ya sea que el Papa respondiera en un sentido o en otro, terminaban acusando al Santo Padre. Es decir, eran una trampa. Veámoslo. Analicemos cada una de las dubia y descubramos la trampa. Vamos a ver la primera dubia. Aquí me refiero ya como es un singular dubium, o la primera pregunta, o la primera de las dubias, dubium 1, que yo he titulado, ¿se puede confesar y comulgar si estás en una nueva unión? Bueno, vamos a ver lo que dice textualmente la pregunta. Es decir, esta es la dubium, o la primera dubia, que se presentó al Santo Padre. Y dice, ¿se puede dar la absolución en la confesión y permitir comulgar a una persona que ya está casada por la Iglesia, pero ahora vive con otra persona como si fueran esposos, sin cumplir con lo que pidió San Juan Pablo II en Familiaris Consortio, numeral 84, y lo que también dijeron otros documentos oficiales? Lo que dice el Papa Francisco en la nota 351 de Amore Laetitia, ¿puede aplicarse a estas personas aunque sigan viviendo juntos como esposos? Aquí los invito a los que estén viendo este video a que vuelvan a leer, pónganle pause, después esto necesitan analizarlo, pónganle pause, analicen la pregunta y su estructura. Prácticamente las dubium va a ser supuestos de contradicción con la doctrina. Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero esta es la primera dubium. Vamos a analizarla. A simple vista, parece justa y directa, como si solo quisiera aclarar una duda, pero en realidad es una trampa disfrazada de pregunta. Vamos a ver por qué. La trampa. Estamos en la dubium 1, o la primera de las dubias, como te sea más fácil identificarlo. ¿Qué problema tiene esta dubium? Estoy hablando de la primera. Número 1, presenta todo como si solo hubiera 2 opciones. Esto se conoce como falacia de falsa dicotomía. La pregunta plantea una disyuntiva forzada. O se exige a las parejas vivir como hermanos, es decir, sin relaciones sexuales,
o se traiciona la enseñanza de siempre de la iglesia. Y no es así. La iglesia siempre ha reconocido que hay situaciones complicadas donde no todo es blanco o negro. Y por eso existe el discernimiento pastoral y personal. No se trata y nunca se va a tratar de cambiar la verdad, sino de aplicar con sabiduría la verdad en cada caso concreto. Esto es doctrina tradicional de la iglesia. Yo puedo entender que un laico no sepa esto y tienda a ver todo en estricto blanco y negro en situaciones pastorales. Bueno, yo lo entiendo de un laico, no de cardenales. Vamos a ver lo siguiente. Número 2. Ignora algo muy importante en la enseñanza católica. No todo pecado grave es mortal. La conciencia también cuenta. Desde siempre, la Iglesia ha enseñado que no basta con que una acción sea objetivamente mala. ¿Cómo vivir con otra persona estando casado? Esto es objetivamente malo, nadie lo niega. Pero también importa si la persona lo hace con pleno conocimiento y libertad. Si una persona no entiende bien su situación o no puede cambiarla fácilmente, por ejemplo, por los hijos, puede, no lo asegura, puede no estar en pecado mortal, aunque viva una situación incorrecta. Y esto me voy a adelantar un poco, pero es que Amor y Leticia va a hablar no de la situación objetiva de pecado, sino va a hablar mucho del término de la imputabilidad de pecado mortal. Es distinto. El objeto siempre será desordenado, pero no va a hablar del objeto, Amor y Leticia. Y esta es la deshonestidad de muchos, sino de la imputabilidad. 3. No es una pregunta para aprender, sino para acusar. Esta pregunta no nace del deseo sincero de entender mejor la fe, sino de hacer quedar al Papa como si estuviera en contra de la doctrina. Lo encierra en una situación donde diga lo que diga, lo van a criticar. Si dice que sí, lo acusan de herejía. Si dice que no, lo acusan de contradecir su propio documento. Si explica, dicen que es ambiguo y no se atreve a definirse. Es como cuando los fariseos, lo que vimos en un momento, le preguntaron a Jesús si era lícito pagar el impuesto al César. Lo querían atrapar con sus palabras, no aprender de él. A estos cardenales, todo parece indicar que no les interesaba aprender de él. Y esto yo lo puedo comprobar porque este ejercicio se repitió en el 2023 con Fiducia Súplicas. Eso sí es tema de otro video, donde ahí el Papa decidió, a pesar de la mala fe que también existe en esas preguntas, responder. ¿Y saben qué? Les importó un carajo la respuesta. Ahí terminó de caerse la máscara. Pero eso es tema de otro video. ¿Qué enseña el magisterio de la Iglesia? Vamos a analizarlo. ¿Qué enseña? Familiaris Consortio, número 84, que citan los cardenales en esta primer dubium, dice, Familiaris Consortio, este documento de San Juan Pablo II. La Iglesia reafirma su práctica de no admitir a la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar porque su situación contradice el mandamiento de Cristo. Solo pueden confesarse y comulgar si están verdaderamente arrepentidos y deciden vivir como hermanos, es decir, sin relaciones sexuales. Está hablando de parejas ya de hecho que, deciden para poder comulgar, deciden confesar y enmendar su pecado, es decir, ya no se pueden separar porque puede haber vínculos que los unan, pero para objetivamente no caer en el adulterio o en este pecado específico, viven sin relaciones sexuales. Este texto no dice que no haya nunca ningún caso especial, ojo, solo explica lo que se espera en lo ordinario, en lo normal, pero no entra en la situación concreta de una persona ni juzga su culpa personal, es decir, no se baja al nivel de la casuística de la persona. Está hablando en términos generales y en términos generales, pues es obvio, está correcto y no es contradicho esto en Amor y Leticia. El documento Reconciliatio y Penitencia en su numeral 34 dice, la conversión a veces necesita tiempo, no siempre se logra de golpe, puede ser un camino gradual. Esto significa que hay personas que sinceramente quieren acercarse a Dios, pero no pueden hacer ciertos cambios inmediatamente. La Iglesia siempre ha entendido eso y ha tenido paciencia con quienes están en camino de conversión.
Y es que la conversión no es un switch o un apagador de foco o de lámpara. Yo lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago. Son procesos que llevan tiempo. Las personas que en verdad hacen trabajo pastoral lo sabemos. El ser humano no es de cambios instantáneos, es un caminar. Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI en el numeral 29 dice: las personas divorciadas vueltas a casar no pueden comulgar si su situación contradice el amor fiel entre Cristo y la Iglesia, pero deben sentirse parte viva de la Iglesia a que no puedan recibir la comunión. Vean el sentido. Es decir, ya desde los antecesores en el ministerio del Papa Francisco, ya se está hablando, bueno, la norma objetiva que dijo San Juan Pablo II, pero también cómo la Iglesia debe acoger a todos los que objetivamente no están viviendo de manera regular o correcta o viven en situaciones que es objetivamente pecaminosa. Y bueno, sí se habla aquí de una norma general, pero no se prohíbe, en ciertos casos se puedan acompañar y discernir con mayor profundidad. Aquí es como la Iglesia va entendiendo este punto y se va acercando a los casos concretos. Estas personas que deben sentirse parte viva de la Iglesia también merecen ser acompañados, merecen discernir con ellos la verdad y acompañarlos en su caminar. Ya lo había dicho, no es como una excomunión de te doy una patada y ni te pares aquí hasta que te conviertas, como de hecho muchos sectores lo manejan. En esta rancia vuelta de principios jansenistas incluso. Y finalmente, Amor y Leticia en 305, y esto en comunión con la nota 351 del Papa Francisco, dice, directamente el documento Amor y Leticia, dice: hay que acompañar a las personas con misericordia y paciencia. No se trata de lanzar normas como piedras. En ciertos casos, la ayuda de los sacramentos también pueden ser parte de ese acompañamiento. A ver, aquí el Papa no dice que todos pueden comulgar, como se dice abiertamente por parte de muchos sectores contestatarios, sino que en algunos casos, bien discernidos como un sacerdote, puede, ojo, posibilidad, puede ser posible porque no hay pecado mortal, puesto que no se cumplen los criterios de imputabilidad. Volvemos a lo mismo. Amor y Leticia va a hablar no de normas generales, esas ya existen, sino al aterrizarlo a la persona, analizar la imputabilidad en el caso concreto. Y eso se hace con discernimiento, con acompañamiento, y ahí se verá la verdad en el caminar, porque está en un camino de conversión. Esto es acercarse a las personas cuya vida objetivamente es desordenada, pero en su subjetividad tendríamos que ver su contexto, su circunstancia y ver si son imputables. Si lo son, pues lo son y ya. Pero eso es caso por caso, acompañamiento y discernimiento. Eso es la pastoral de verdad. Eso es una muestra de amor. Entonces, en resumen de esta primer dubia o el dubium 1, la Iglesia no ha cambiado la enseñanza sobre el matrimonio, sigue siendo sagrado e indisoluble. Vivir con otra persona como si fuera esposo o esposa estando casado por la Iglesia sigue siendo y lo va a ser siempre una situación objetivamente mala. Pero la Iglesia también enseña que no todos los que viven en esa situación tienen la misma responsabilidad moral. Por eso, en algunos casos, y con verdadero discernimiento, confesión y espiritual, sí se puede dar la absolución y permitir comulgar si no hay culpa grave o si la persona está en un camino sincero de conversión. Esto no es relativismo, no es un todo se vale, es misericordia verdadera, como la que tuvo Jesús con la mujer samaritana, con la adúltera, con Pedro mismo después de su negación. Finalmente, la trampa de esta dubium es que se disfraza de fidelidad, pero en realidad pone en duda al Papa y presenta su enseñanza como si fuera una traición, y eso no es justo ni sincero. La respuesta verdadera es la de siempre, pero con el corazón de Cristo. La verdad no se cambia, pero se aplica con caridad. Pero se aplica con caridad. Entonces, a esto termina el análisis de la primera pregunta, de la primera dubia o el primer dubium más correcto que se dijo. Ya les dije, este es un tema denso. Después los invito a revisar de nuevo el video, poner pausa cuando lo requieras y poder meditarlo. Vamos
a la segunda. Dubium 2. ¿Sigue existiendo normas morales absolutas? Ese es el título que yo le pongo. ¿Qué dice en específico esta pregunta? Dice, ¿sigue siendo válida después de la exhortación post-sinodal Amor y Leticia, confrontar con el numeral 304, la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, en su numeral 79, fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, respecto a la existencia de normas morales absolutas, válidas, sin excepción alguna, que prohíben acciones intrínsecamente malas? Por puro sentido común, hermanos, vean esta pregunta. Le están diciendo al Papa, ¿le hacemos caso a tu exhortación o le hacemos caso a Juan Pablo II, que está fundamentado en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia? Es decir, ¿vas a negar lo que está fundamentado en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, con base en lo que tú has escrito? Tienen que alcanzar a ver la trampa de esto. Ahorita la vamos a desmenuzar. Esta es muy tramposa, esta pregunta. Vamos a analizarla. Otra vez, parece una pregunta legítima. ¿Sigue creyendo la Iglesia que hay cosas que siempre están mal sin importar las circunstancias? Claro que sí, pero el truco está en lo que la pregunta insinúa sin decirlo directamente. Vamos a ver la trampa. Trampa de la pregunta 2. Acusa sin decirlo abiertamente. Se esconde ahí mañosamente, veladamente. Esta pregunta supone, sin pruebas, que el Papa ha negado las normas morales absolutas, como si dijera, bueno, depende de cada uno, ya no hay pecados graves, todo se puede justificar. Y eso no es verdad. El Papa nunca ha dicho que el mal deje de ser mal. Es decir, está calumniando al Papa directamente esta pregunta. Plantea una falsa contradicción. Problema 2. La pregunta sugiere que Amor y Leticia contradice a Veritatis Splendor, los pone en choque. Una encíclica muy importante de San Juan Pablo II sobre la moral, pero en realidad no hay contradicción. Francisco no cambia las normas morales. Lo que hace es recordar que para que una persona cometa un pecado grave, no basta con que la acción sea mala en sí mismo, también tiene que haber plena conciencia y libertad. Ojo, volvemos a lo mismo. Distingamos la situación objetivamente grave, que puede ser de producto, puede acarrear pecado mortal, y la imputabilidad del pecado mortal. Puede existir una situación objetivamente mala, inmoral, grave, pero si faltan los otros elementos, no puede ser imputado como pecado mortal. Y esto está en el catecismo, lo vamos a ver más adelante. 3. Confunde doctrina con aplicación pastoral. Una cosa es la enseñanza general, esto está mal, decirlo así, esto, una situación objetiva, está mal. Y otra es acompañar a una persona concreta que por su historia, su situación o su ignorancia, no es totalmente responsable de lo que está haciendo. La Iglesia siempre ha sabido distinguir esto desde los primeros siglos. Vamos a reforzar esto con el magisterio de la Iglesia. Veamos. ¿Qué dice Veritatis Splendor, citada por la pregunta en el numeral 79? Dice, la razón atestigua que hay objetos del acto humano que se presentan como malos moralmente y que por tanto deben ser rechazados siempre sin excepción. Existen actos que, por sí y en sí mismos, independientemente de las intenciones y de las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos. Es decir, hay actos objetivamente desordenados, objetivamente graves, objetivamente malos, y mis buenas o malas intenciones o lo que yo diga o la circunstancia no los va a cambiar. No los va a cambiar. Por su naturaleza siempre serán objetivamente malos. Esta doctrina es doctrina firme. Esto es importante tenerlo claro. Siempre están mal. El asesinato de inocentes, el adulterio, la violación, el aborto, etcétera. Siempre van a ser objetivamente malos. El punto es que el Papa Francisco jamás ha dicho lo contrario. No ha dicho lo contrario. ¿Y cómo lo han calumniado con estas tonterías? Él también cree que hay pecados que por su naturaleza no se pueden justificar nunca. Esto es importante saberlo.
Y para ver esto, veamos el catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1756. El numeral de la Iglesia Católica, numeral que les pongo en pantalla, 1756. Es erróneo juzgar la moralidad de los actos humanos solo por la intención que los inspira o por las circunstancias. Hay actos que por su objeto son intrínsecamente malos y que nunca pueden ser justificados por la intención o la circunstancia. Eso también es clarísimo, en concordia por lo dicho con San Juan Pablo II, evidentemente. Amor y Leticia no contradice esto en ningún momento. ¿Qué dice Amor y Leticia en el numeral 304, que supuestamente contradijo a Veritatis Splendor? Dice Amor y Leticia: es mezquino detenerse a considerar solo si el actuar de una persona responde o no a una norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios. Se trata de integrar lo que el Evangelio pide en cada situación concreta, sin rebajar la exigencia del Evangelio, pero sin negar la gracia. A ver, de nuevo, porque parece que los objetores no leyeron o no entendieron el numeral. Es mezquino detenerse a considerar solo si el actuar de una persona responde o no a una norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios. Ojo, se trata de integrar lo que el Evangelio pide en cada situación concreta. Se baja la casuística del acompañamiento con la persona. Y vean lo que dice, sin rebajar, ojo, sin rebajar la exigencia del Evangelio. A ver, esto parece que a muchos no les queda claro. ¿Por qué Amor y Leticia dice sin rebajar la existencia del Evangelio, pero al mismo tiempo sin negar la gracia? Aquí el Papa no dice que se puede hacer lo que uno quiera, sino que hay que mirar también la situación concreta de las personas y no reducir la vida cristiana a un cumple o no cumple superficial, sino entender su realidad concreta. Caray. En resumen, vamos a ver el resumen de esta segunda dubia o dubium 2. La Iglesia sigue enseñando que hay cosas que están mal en todo momento y lugar. Esto no ha cambiado, ni cambiará, ni el Papa Francisco lo insinuó siquiera. Nada. Calumnias, nada de eso hizo. Lo que Amor y Leticia aporta es recordar que una persona puede hacer algo objetivamente mal sin ser plenamente culpable. ¿Te parece? Imputabilidad, ese es el punto clave. Si no lo entiende bien o no puede actuar de otra manera por miedo, presiones, ignorancia, etc. Cada caso es cada caso. Esto no es relativismo. De nuevo, no es relativismo. Es pura enseñanza católica de siempre. Lo enseñaron los santos, lo enseñaron los catecismos y lo enseña también San Juan Pablo II. Francisco no está diciendo todo vale. Está diciendo la verdad existe, pero también existe la misericordia y hay que ayudar a las personas a caminar hacia esa verdad con paciencia y amor. Esta dubium no nace de nuevo del deseo sincero de aprender o entender mejor, sino de dar a entender que el Papa está traicionando la fe. Y no es así. Lo que hace el Papa es recordarnos que el Evangelio no es solo una lista de normas, sino un camino de salvación donde Dios actúa con justicia y misericordia a la vez. La misericordia de Dios es justa y su justicia es misericordiosa. En Dios es así. La verdad sin amor se vuelve dureza, el amor sin verdad se vuelve mentira. La misericordia auténtica une ambas cosas. Y esto es justamente lo que Amor y Leticia quiere enseñarnos. Esto es justamente lo que Amoris Leticia quiere enseñarnos. ¿Ya ven por qué afirmo que las dubias del 2016 tenían trampa? No eran honestas, por lo menos en su estructura no lo eran y no lo van a hacer nunca. Vamos a ver la siguiente. Tercera dubium o tercera dubia. El título que yo le he puesto, ¿se puede decir que una persona de adulterio está en pecado grave? ¿Qué dice la tercera pregunta de estos cardenales? ¿Es posible afirmar todavía que una persona que vive habitualmente en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios, como por ejemplo adulterio, citan Mateo capítulo 19 del 3 al 9, se encuentra en situación objetiva de pecado grave
está confrontando con la declaración del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos del 24 de junio del 2000? Vean esta pregunta. Dios mío, qué maliciosa es esta pregunta. Analícenla, pónganle pausa después, analícenla. ¿Es posible afirmar que lo que dijo Dios sigue vigente o ya no es vigente? Según lo que la misma iglesia ha enseñado. Híjole, vamos a ver, vamos a analizarla. Otra vez, a primera vista, parece inocente. La iglesia enseña que el adulterio es pecado grave, ¿no? Bueno, pues sí, siempre lo ha enseñado. Entonces, ¿qué tiene de malo afirmarlo? El problema es cómo se formula la pregunta y lo que insinúa. La pregunta tiene una insinuación explícita. Vamos a ver la trampa de esta pregunta. Confunde dos niveles diferentes de juicio moral. La pregunta mezcla dos cosas distintas: lo que es objetivamente malo, que es el acto mismo, con la culpabilidad de la persona que lo realiza, que es la imputabilidad. No es lo mismo decir que un acto es pecado grave por su naturaleza que afirmar que quien lo realiza está en pecado mortal y condenado, sin conocer su conciencia, su historia, sus intenciones o sus límites. La trampa está en sugerir que si el Papa no dice que todos los que viven adulterio están ya condenados en pecado grave, entonces está negando la enseñanza de la Iglesia. Y esto no es cierto. De nuevo, esto no es verdad. Olvida que el pecado grave requiere libertad y conciencia plena. La Iglesia enseña que para que exista o para que haya pecado mortal, tienen que darse tres condiciones juntas. Que el acto sea materia grave, como en este caso el adulterio. De acuerdo, nadie lo niega, siempre va a ser materia grave. Eso se cumple, no hay duda de eso. Los otros dos son los importantes. Número dos, que la persona lo haga con pleno conocimiento de que está mal. Y tres, que lo haga libremente, sin presiones ni impedimentos internos. Y aquí es donde el asunto toma su profundidad auténtica en Amor y Leticia, y que muchos de sus detractores y críticos no están dispuestos a dar ese paso. Por mala fe, ignorancia, qué sé yo. Esto es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1857, el Catecismo dice: para que un pecado sea mortal, se requiere a la vez materia grave, pleno conocimiento del carácter pecaminoso del acto y pleno consentimiento. Esto involucra la conciencia, involucra la libertad, involucra muchos aspectos de la vida humana, independientemente del acto que sea materia grave objetivamente. En este caso no lo vamos a dudar porque estamos hablando de adulterio y eso siempre va a ser materia grave. Pero vean lo que dice el numeral 1735. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas. A ver, vuelvo a leer esto. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos adquiridos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Caray, esto lo dice el catecismo. Mucho de lo que están acusando a Amor y Leticia es que no conocen el catecismo. Es claro, el catecismo es numeral 1735. Una persona puede vivir, claro, en una situación objetivamente desordenada y nadie se lo quita. Sí, pero puede ser que esté sin pecado mortal. Si faltase o faltase suficientemente alguna de estas condiciones. Por eso les decía hace rato, hermanos, aquí vamos a hablar de imputabilidad. Palabra clave. Si tú no entiendes el término de imputabilidad, no entiendes Amor y Leticia. De nuevo, en un laico lo puedo entender, pero en un cardenal, en serio, en presbíteros, en obispos, en serio, qué caray. Bueno, allá Dios y ellos. ¿Qué enseña el magisterio de la Iglesia al respecto? El Papa Francisco no dice, ojo, no dice que el adulterio esté bien, ni que se pueda ignorar el mandamiento. Lo que dice es que no se puede juzgar en automático a cada persona sin conocer su situación interna.
y que se necesita un proceso de discernimiento pastoral. Voy a citar Amor y Leticia, numeral 301. Ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación irregular viven en una situación objetiva de pecado mortal. O sea, no podemos en automático decir que todos, así, sin analizar ninguna circunstancia, ya están en pecado mortal. Un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad, la culpabilidad de las personas involucradas. Yo puedo decir, por ejemplo, todos los que iban en adulterio viven objetivamente en una situación objetivamente mala, objetivamente pecaminosa, viven en una situación objetivamente inmoral, mala, pecaminosa, como le quieras decir. Eso sí lo puedo generalizar, porque el adulterio en su naturaleza objetiva lo es, y eso no depende de las circunstancias. Pero una cosa distinta es decir, en automático todos, así de cajón, en corte raso, ya son imputados de pecado mortal, es decir, están ya en pecado objetivo mortal. Eso es lo que el Papa dice, no lo podemos hacer. Y tiene razón, el catecismo lo enseña. Tiene razón. Esto no es novedad del Papa Francisco, es doctrina tradicional de la Iglesia, por Dios. De hecho, ya lo enseñaba el mismo San Juan Pablo II y, como hemos visto, el catecismo de la Iglesia. Resumen de la tercera pregunta, Dubium 3. El adulterio es pecado grave, eso nadie lo niega. Es una traición al sacramento del matrimonio. Pero la culpa personal de cada uno depende de muchos factores. Y no todos los que viven en una situación están en pecado mortal. Le duela a quien le duela. Se escandalice quien se escandalice. Me es irrelevante si es un cardenal, un obispo, un presbítero, un laico. La realidad es lo que es. Esta es la doctrina católica, te guste o no. Por eso, no se puede decir en automático, esta palabra es clave, en automático, que todas las personas en una situación objetivamente desordenada ya están condenados en ese pecado. La Iglesia acompaña, instruye, orienta, pero no juzga las conciencias desde fuera. Eso le toca al confesor con caridad y prudencia. El acompañamiento espiritual, que es también un punto toral que propone Amor y Leticia. No los deja así, sino que tienen que ser acompañados por el director espiritual, por el confesor, por los pastores de almas. Si no, ¿para qué eres pastor de almas? ¿Para celebrar sacramentos nada más? Entonces eres un funcionario sacramental. No, también eres un pastor. Y esta es una tarea propia del pastor. Esta dubium también es una trampa, como lo hemos visto, porque da a entender que si no afirmas que todos los divorciados vueltos a casar están en pecado mortal, entonces niegas ni más ni menos que las enseñanzas de Jesús, de nuestro Señor. Y esto no es así. Lo que enseña Amor y Leticia es simplemente lo que la Iglesia siempre ha enseñado. El pecado es real, pero la misericordia también. Y no siempre se puede juzgar a los demás solo por su situación externa. Dios conoce los corazones y la Iglesia es madre, no es policía moral. La Iglesia es madre, no policía moral. Esto espero que vaya quedando claro. Otra trampa, otra pregunta tramposa. Vamos a la cuarta. Dubium 4 que yo he titulado: ¿pueden las circunstancias hacer bueno lo que es malo? ¿Qué dice la pregunta? La cuarta dubia o la dubium 4, como le queramos decir. La cuarta pregunta. Después de las afirmaciones de Amor y Leticia en el numeral 302 sobre las circunstancias que atenúan la responsabilidad moral, sigue siendo válida la enseñanza de Veritatis Splendor numeral 81, según la cual las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección. ¡Qué descarados! Algún día espero que alcancen a ver esta hipocresía en la pregunta, esta malicia en la pregunta. Bueno, vamos a analizarla a ver si les queda un poco más claro. Aquí la trampa está muy bien escondida. Parece que solo busca confirmar una verdad moral, que el mal no se puede justificar por las circunstancias. Y eso es cierto. No tenemos este principio de
bueno, que se le atribuye, bueno, no directamente, pero se extrae de las conclusiones de Maquiavelo, ¿no? De que el fin justifica los medios. No, no, no. Lo que es malo siempre es malo y la circunstancia no importa, siempre es malo. Eso es cierto. Entonces, ¿cuál es el problema? Veamos, la trampa. La trampa. ¿Qué problema tiene esta dubium, la cuarta? Atribuye al Papa algo, para empezar, que nunca ha dicho. La pregunta sugiere, fíjense bien la malicia, sugiere que Francisco estará diciendo que, lo que les decía un momento, el fin justifica los medios o que el pecado puede dejar de ser pecado si se hace con buena intención o en circunstancias difíciles. Esto es calumnia, es irrespetuosa. Esta pregunta sugiere algo calumnioso contra el Santo Padre, lo sugirió en su momento, pues, es bastante insidiosa, mentirosa. Esto es falso, el Papa nunca ha dicho esto. La enseñanza de la Iglesia y también del Papa Francisco es muy clara. Hay acciones que son malas por sí mismas y nada las convierte en buenas, por más que haya motivos nobles o situaciones difíciles. Es decir, puede haber factores atenuantes, pero el objeto siempre va a ser malo. Eso es algo, el pecado siempre va a ser pecado, la circunstancia siempre ha sido. El fin no justifica los medios. Por ejemplo, mentir, abortar, traicionar, robar son actos que nunca pueden justificarse por las circunstancias. Ni Amor y Leticia ni ningún otro documento reciente o del Papa Francisco han dicho lo contrario. Se le atribuyen al Papa algo que el Papa nunca dijo, que nunca enseñó. Vamos a ver el magisterio de la Iglesia. Veritatis Splendor, la que se cita en el numeral 81 de San Juan Pablo II, dice: las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección. Esto es absolutamente cierto y sigue siendo válido. No se puede hacer algo malo con buena intención esperando que eso lo convierta en algo bueno. Es que yo quiero hacer algo que sé que es malo, pero como tengo una buena intención con el fin, entonces eso lo haría no tan malo o bueno. No, es erróneo. Esto está contra la moral católica. Y el Papa Francisco no niega esto, no lo niega. Y eso lo vamos a ver, porque aquí viene la trampa, lo que dice Amor y Leticia en el numeral 302, que supuestamente contrapone con San Juan Pablo II. Dice, la imputabilidad o responsabilidad de una acción puede quedar disminuido o incluso anulada por factores diversos. Esto que está en Amor y Leticia 302 lo está tomando de la cita del catecismo que ya vimos. Pero continúa. Por eso, ya no se puede decir simplemente que todos los que viven en cualquier situación irregular están en estado de pecado mortal y privados de la gracia santificante. Esto no significa que el acto ya no sea malo, puede seguir siendo un acto objetivamente malo, sino que puede no haber plena culpa en quien lo realiza. Volvemos a la imputabilidad. Volvemos a lo mismo. Por los requisitos que nos marca el catecismo para que exista pecado mortal imputado, que se requiere materia grave, lo de pleno conocimiento, plena libertad, etc. Estos elementos, si alguno falta o si alguno está disminuido por factores diversos a tal punto que pudiese ser, porque no es una regla general, que no haya pecado mortal. Y si no hay pecado mortal, pues no están privados de la gracia santificante. Doctrina tradicional católica. Es decir, el acto sigue siendo objetivamente malo, pero la persona puede no ser totalmente responsable, por ignorancia, miedo, dependencia emocional, presión, etc. Eso no justifica el mal, pero ayuda a comprender a la persona y acompañarla pastoralmente hacia una vida mejor. ¿Qué enseña la Iglesia en este punto? Vuelvo a citarles el Catecismo de la Iglesia Católica 1735. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso anuladas por la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Esta enseñanza es tradicional, no una novedad. La Iglesia siempre ha hecho esta distinción entre el acto, que puede ser malo, y la persona, que puede no ser totalmente culpable. Puede no ser, no es norma general, caso por caso en un discernimiento, acompañamiento. Resumen de la cuarta pregunta, la Dubium 4. No, las circunstancias no cambian lo que está bien o mal.
pero sí pueden influir en qué tanto la persona es responsable por sus actos. Por ejemplo, alguien que roba por codicia peca gravemente, pero alguien que roba por hambre extrema no tiene la misma culpa, aunque el acto siga siendo igual de malo. ¿Entiendes? El acto de robar siempre va a ser malo. Pero la responsabilidad de la persona sí depende de las circunstancias. Esto es lo que explica Amor y Leticia. No está justificando el pecado, sino recordando que Dios mira también el corazón y la conciencia de cada persona. Vean cómo en esta dubia tramposa quisieron equiparar lo que no es equiparable y contrarrestar dos situaciones que no están en el mismo orden. Esto no es inocente, perdón, no es inocente. Como digo, no voy a juzgar el fuero interno de los 4 cardenales, pero caray, no es inocente. Esta dubium no nace de una duda verdadera, sino que insinúa que el Papa estaría negando principios morales, cuando eso no es cierto. El objetivo no es buscar claridad, sino hacer parecer que el Papa Francisco está contradiciendo al Papa San Juan Pablo II, cuando en realidad ambos están diciendo lo mismo, solo que en niveles diferentes. San Juan Pablo II reafirma la existencia del bien y el mal objetivos, y el Papa Francisco recuerda que no siempre se puede juzgar la culpa de una persona solo por lo que hace. Y ambos son absolutamente católicos en su enseñanza. Por eso, el Papa no justifica lo malo, sino que llama a un acompañamiento más compasivo, para que el pecador no se sienta condenado, sino llamado a caminar hacia la verdad. Y con esto estamos viendo esta dubium. Es indignante ver esta trampa y cómo hicieron daño al Papa Francisco con esto. Hoy el Papa Francisco ya está más allá de lo que nosotros hagamos en este valle de lágrimas. Él ya está en la misericordia de Dios, pero bueno, aquí seguimos en este caminito y mientras sigamos en este caminito, pues vamos a ponerle a cada cosa por su nombre y que cada responsable en vida asuma sus consecuencias. Porque ese daño que le hicieron al Papa Francisco, a mí no me gusta que quede en el olvido. No debe quedar en el olvido, porque si lo olvidamos podrá repetirse y ha hecho mucho, mucho, mucho daño. Finalmente, la última pregunta, Dubium 5. ¿Puede la conciencia cambiar lo que está mal? El título que yo le pongo. ¿Qué dice en específico la quinta dubia o la quinta pregunta de Amor y Leticia del 2016? Dice la pregunta: ¿se debe considerar todavía válida la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II en Veritatis Splendor, numeral 56, fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, que excluye una interpretación creativa del papel de la conciencia y afirma que ésta nunca está autorizada para legitimar excepciones a las normas morales absolutas que prohíben acciones intrínsecamente malas por su objeto? Vamos a analizar esta pregunta porque también es bien tramposa. Veamos. Aquí la trampa es más sutil, pero muy peligrosa. A ver, vamos a ver por qué es muy peligrosa. Porque pretende poner en duda la enseñanza del Papa sobre la conciencia moral, sugiriendo que él estaría diciendo algo así como: cada quien puede decidir que está bien y que está mal según su propia conciencia. Y eso, además de falso, es una grave acusación. O sea, esta pregunta es calumniosa en extremo contra el Santo Padre Francisco, contra el Papa Francisco. Vamos a analizar esta trampa. Veámosla. Primero, acusa sin base. La pregunta insinúa que el Papa defiende una conciencia creativa, o sea, una especie de relativismo moral donde cada quien inventa sus propias reglas. ¿Pero qué creen? Eso no aparece por ninguna parte de Amor y Leticia. ¿De dónde fregados sacaron eso? Bueno, tú avienta la tizna que alguien se usará tiznado, ¿no? Tú avienta la suciedad que alguien saldrá manchado. Terrible. Ignoran, número 2, lo que enseña la Iglesia sobre la conciencia verdadera. A ver, la conciencia no es una opinión personal, ni un permiso para justificar lo que está mal.
La conciencia es el lugar interior donde el alma se encuentra con Dios y donde se reconoce el bien que debe hacerse y el mal que debe evitarse. Lo que el Papa dice es que hay que formar bien la conciencia y desde ahí discernir qué pasos puede dar una persona concreta en su situación real hacia el bien. No es justificar el pecado, es guiar a la persona con paciencia y verdad. Vean qué diferencia. Vamos a contrastar esto con el magisterio de la Iglesia. Veritatis Splendor, numeral 56 de San Juan Pablo II dice: no se puede apelar a la conciencia para legitimar una decisión contraria a la ley moral, como si ésta pudiera tener el privilegio de justificar actos intrínsecamente malos. Esto es cierto. No es mi ámbito de conciencia el que va a determinar el objeto del acto, si es bueno o malo, en dependencia de mi subjetividad. No. Esto es verdad y sigue siendo válido. La conciencia no puede convertir en bueno lo que está mal por su propia naturaleza. Bueno, y esto debería leerlo mucho los tradis porque justifican el cisma con base en estas cosas. Interesante porque, híjole, ellos que se dicen tan ortodoxos en muchos aspectos, cuelan mosquitos y se tragan unos camellos que, bueno. El Papa Francisco, bueno, regresando al tema, no dice lo contrario. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El numeral 1776, la conciencia es el núcleo más secreto y sagrado del hombre. Allí está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo. Y el numeral 1783 dice, la conciencia debe ser educada y el juicio moral iluminado. Una conciencia bien formada es recta y veraz. La conciencia, y esto es algo que tenemos que saber todas, no es infalible por sí sola. Por eso la Iglesia enseña que debe ser formada con la palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia y la oración. Lo que Amor y Letizia propone es ayudar a formar la conciencia, no reemplazarla ni manipularla. Ojo con eso. Vamos a verlo directamente en el documento. Amor y Letizia 303, ¿qué dice? La conciencia puede reconocer no solo que una situación no responde objetivamente a las exigencias del Evangelio, sino también que lo que por ahora se puede hacer es un cierto bien posible, aunque todavía no sea el ideal. A ver, yo quiero preguntar, ¿quién ya vive el ideal? Conocemos el Evangelio, ¿no? Es una pregunta que estoy lanzando ahorita. ¿Conocemos lo que nos exige Jesús? ¿Ya lo vivimos? ¿O estamos en esta lucha, en este avance, donde la conciencia efectivamente reconoce las exigencias del Evangelio y reconoce nuestras circunstancias concretas de avance, de lucha, de construcción de fidelidad? Caray, ¿no lo vives tú? ¿No lo vivo yo? ¿No es el drama humano? Esto no está contra la fe ni la doctrina de la Iglesia. Aquí el Papa no dice que la conciencia puede declarar bueno lo que es malo, sino que en ciertos casos una persona que reconoce la enseñanza de la Iglesia y quiere vivir conforme a ella, pero no puede cumplirla completamente por ahora, puede actuar con rectitud, con la ayuda de Dios y en la dirección espiritual. Esto no es relativismo, es acompañamiento espiritual realista. Es nuestro caminar en este mundo realista. Y en este caminar realista avanzamos y caemos, nos levantamos y retrocedemos, avanzamos 3 pasos, retrocedemos 1, en una lucha, en un drama. Y esto la conciencia lo reconoce. Y eso no significa que estemos contradiciendo lo que nos enseña la norma de San Juan Pablo II, ni es lo que Amor y Letizia está diciendo tampoco. Resumen de la quinta pregunta, la Dubium 5. La conciencia no inventa el bien y el mal, pero sí ayuda a cada persona a aplicar la verdad moral a su vida concreta con la ayuda de Dios y de la Iglesia. La conciencia bien formada reconoce lo que está mal, pero también discierne cómo avanzar hacia el bien, poco a poco, cuando no se puede todo de golpe. Caray, como vivimos todos, en pocas palabras, no seamos hipócritas. Como todo cristiano a lo largo de la historia vive. Chingado. Amor y Letizia enseña que el confesor y el acompañante espiritual deben ayudar a la persona a formar su conciencia, no a sustituirla ni a condenarla, porque en ese momento ya no es formación, ya es manipulación, ya es adoctrinamiento, ya es alienación. Y eso no es el Evangelio. Mi madre, eso no es el Evangelio. Esta dubia
dubium es una calumnia disfrazada de pregunta. Punto. Es una calumnia disfrazada de pregunta. Parece buscar claridad, pero en el fondo acusa falsamente al Papa de defender una moral subjetiva. Pero lo que Francisco propone es: la verdad no se negocia, el pecado no se justifica, pero cada persona debe ser acompañada en su situación concreta, porque Dios actúa incluso en medio de la fragilidad. Por eso, esta quinta dubium no es una verdadera búsqueda de la verdad, sino una forma de poner en duda la fidelidad del Papa sin fundamento alguno. Sin fundamento alguno. Es deleznable. Y hay que decir las cosas así. Así como se dieron gusto calumniando al Papa Francisco con este movimiento de grilla eclesiológica, de grilla eclesial, perdón, de politiquería barata eclesial, con presiones públicas para tratar de obligar al Papa a que cayera en estas trampas al responderlas, porque ya vimos que responda lo que responda, iba a ser acusado. Así como muchos quisieron y se exacerbaron en la crítica y en el odio y en la calumnia injusta hacia el Santo Padre, ahora hay que decir a los responsables y a los que se dejaron engañar que asuman responsabilidad de su acto, que pidan perdón a Dios y a sus conciencias y en la medida de lo posible reparen el acto. Que no quede esto en el olvido. Conclusiones generales, queridos hermanos, conclusiones generales. Las dubia como armas políticas en la iglesia, las cosas como son, porque no eran dudas verdaderas, sino acusaciones disfrazadas. Cada pregunta llevaba una insinuación negativa, como si el Papa hubiera contradicho la fe o aprobado el pecado. No se busca entender, sino poner en tela de juicio su fidelidad al Evangelio. Desde esta perspectiva, ya es una acción moralmente desordenada en su objeto, es algo asqueroso. Es asqueroso. ¿Qué quieren que les diga? Y más asqueroso aún porque lo disfrazaron de piedad, de esclarecimiento de la ortodoxia, de preocupación por las almas, de preocupación por la sana doctrina. Patrañas, mentiras, calumnias, manipulaciones eran armas políticas. Y esto lo dejaron ver más claramente, y lo vamos a ver en el número punto, porque se presentaron públicamente para generar presión. Cuando el Papa no respondió, y con razón, como veremos más adelante, los firmantes decidieron publicar la lluvia en medios internacionales, no para iluminar al pueblo de Dios, sino para movilizar opinión en contra del Papa, especialmente entre fieles tradicionalistas y sectores que ya de por sí desconfiaban del rumbo pastoral del pontificado. Esto no fue un acto de comunión, ni de humildad, ni de búsqueda de la verdad. Fue una estrategia fría y calculada. Una jugada política dentro de la iglesia que usó la fe como bandera para atacar al sucesor de Pedro. Y el que me diga que esto no es cierto, me quiere ver la cara de tonto. Yo recuerdo muy bien ese estallido. Recuerdo lo que eran las redes sociales. Recuerdo lo que fue el ataque mediático. Recuerdo cómo se le dejaron ir a yugurar al Santo Padre. Cómo dijeron que se callaba porque era un traidor, porque no podía responder, porque era alguien que buscaba destruir la doctrina católica. Este mantra, esta propaganda, que se sigue diciendo hoy después de su muerte, aún la siguen manteniendo estos desgraciados. No se cansan de actuar como hienas buscando la presa en pos de sus intereses. Esto es gravísimo. 3, porque intentaron forzar una respuesta condenatoria. Las dubias exigían respuestas cerradas, sí o no, pero sabían que cualquier respuesta del Papa iba a ser usada en su contra. Miren, si respondía que sí a alguna pregunta, dirían que aprobaba el pecado. Si respondían que no, dirían que traicionaba su propia exhortación. Y si explicaba, lo acusarían de, ¿qué creen? De ambigüedad, como si no se la supieran. En resumen, la respuesta estaba atrapada desde el inicio. La respuesta estaba atrapada desde el inicio. La decisión del Papa, un silencio sabio y evangélico.
El Papa Francisco decidió no responder directamente a esta duda y muchos lo criticaron por eso. Pero su silencio no fue desinterés, ni cobardía, ni evasión. Fue algo mucho más profundo y sabio, queridos hermanos. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si era lícito pagar impuestos al César, no lo hacían con deseo de aprender, sino para atraparlo con sus palabras. Jesús no cayó en la trampa. Le respondió con una sabiduría que desnudó su mala intención. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, del 15 al 20. Francisco, como nuestro Señor Jesús, decidió no entrar en un juego de trampas religiosas. Prefirió reafirmar la enseñanza desde la pastoral concreta, no desde el combate dialéctico. Y añado algo más. Aguantó y sufrió en silencio los ataques. No respondió en la misma medida. ¿Ustedes creen que el Papa no sabía todo lo que se decía de él? No solo por el laicado, sino por sus hermanos en el episcopado, por presbíteros. ¿Creen que no sabía? ¿Y cuál fue su respuesta sino un misterioso silencio? Dios y la historia van a darle al Papa Francisco el lugar que se merece. Y también se lo va a dar a todos estos que se exacerbaron con él. También no va a quedar impune. Toda la exhortación Amor y Leticia es, de por sí, una respuesta a las inquietudes morales de nuestro tiempo, no con simplismos, sino con discernimiento y compasión. La verdad está ahí, para el que quiera leerla con humildad y sin prejuicios. Estas dubias fueron el inicio de una estrategia que se mantuvo durante todo su pontificado. Socavar la autoridad del Papa desde dentro de la Iglesia, usando el lenguaje de la ortodoxia para sembrar división, sospecha y desconfianza. Lo más triste es que muchos fieles han sido arrastrados por esta lógica. Creyendo que defienden la fe, terminan atacando al vicario de Cristo, olvidando que donde está Pedro, allí está la Iglesia. Finalmente, queridos hermanos, el Papa Francisco no ha cambiado la doctrina. Amor y Leticia no contradice ningún dogma, sino que aplica la verdad con misericordia como lo hizo Jesús. Las 5 dubias no eran dudas reales, sino trampas teológicas cargadas de malicia. La decisión del Papa de no responderlas fue un acto de sabiduría y firmeza, no de evasión. La unidad de la Iglesia no se defiende atacando al Papa, sino caminando con él, incluso si no entendemos todo al principio. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Donde está Pedro, está la Iglesia. Hoy más que nunca es tiempo de recordar esta verdad. No basta con hablar de tradición si no hay obediencia. No basta con citar a los papas del pasado si se desprecia al papa actual. Porque en la Iglesia Católica, la fidelidad no se demuestra solo con ideas, sino con comunión. Y eso es lo que estas dubias, tristemente, pusieron en peligro. Esto es lo que pusieron en peligro. Queridos hermanos, pues esta es una inquietud que yo tenía hace mucho tiempo guardando, madurando, tratando de componer esta respuesta. Pasaron muchos años desde que se dio. Tal vez esto tuvo que haber salido antes, pero bueno, salen cuando deben de salir. Que esto se difunda por justicia y verdad.
porque muchos de los que se han exacerbado contra el Papa son aplaudidos cuando no han actuado de forma correcta. Y el Papa ha sido muy injustamente calumniado. Caray, aún hoy, después de su muerte, lo siguen calumniando. Esto a mí me da un signo de esperanza. Tanto odio hacia el Santo Padre solo me indica una huella de santidad. Antes de que me critiquen, no lo estoy canonizando, pero tanto odio solo puede ser proporcional al bien que ha hecho. El Papa tomó su cruz, la aceptó y murió fiel hasta el final. Tomemos su ejemplo y sigamos siendo fieles al sucesor de Pedro en la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Cristo. No confiemos de aquel a cual Jesús le ha prometido que su fe no se vendría abajo, que él tendría la oración de Cristo mismo y que cuya misión es confirmarnos a nosotros, no nosotros a él a nosotros, en la fe auténtica. No hay tradición al margen ni en contra de Pedro, esa es una patraña. No hay confirmación en la fe sin Pedro. En Pedro encuentro el garante de fidelidad al Evangelio de siempre. Queridos hermanos, pues gracias. Ayúdenme compartiéndolo. Si consideran, son libres de tomarlo, recortarlo, utilícenlo, difúndanlo. Ayúdenme a difundirlo. Esto se tiene que saber. Ayúdenme a difundirlo, por favor. No es justo que se siga calumniando la santa memoria del Papa Francisco con estas patrañas. ¿Lo hubieran hecho los de fuera? Bueno, siempre ha sido así. Duele más que hayan sido los de dentro. Duele más. Esto es La Caverna del Lobo. Esto es todo. Que pasen un feliz mañana, tarde, noche. Gracias a los que me están acompañando en vivo en este directo. Perdón si no los saludo a todos. Ya van muchos comentarios. Me enfoqué en la exposición. Perdónenme, pero saben que son apreciados. Saben que les agradezco mucho que me regalen su tiempo, su paciencia para este humilde canal de aullidos evangélicos. No sé. La Caverna del Lobo. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Bueno, cuídense todos. Hasta luego y que Dios los bendiga. Cuídense. Bye, bye. La Caverna del Lobo. Lupus Fidelis Ecclesiae. Un canal al servicio de la fe católica.